Yo dije que la mayor caída estaba por llegar y ahora ya está aquí. Este va a ser un programa muy importante porque creo que es ahora cuando la gente se está dando cuenta, por primera vez, para muchos es la primera vez, de que imprimir dinero no funciona. Y esa es la única opción que les queda. Nosotros traemos a la mesa soluciones diferentes. Como dicen, la demografía es el destino. Por eso, cuando observas lo que hace la demografía, casi se puede predecir el futuro. Lo que está pasando con la gente es el futuro. Y ahora estamos en una triple burbuja. Tenemos una burbuja inmobiliaria, una burbuja bursátil y una burbuja en los bonos. Creo que la gente finalmente está despertando a la opción de que algo podría estar mal. Unos 300 billones de activos financieros, más o menos, desaparecen y no regresan en mucho tiempo. Esa es la gran noticia. Cuando con mis análisis demográficos predecía que en el mayor auge de la historia, a Estados Unidos le podría ir muy bien. Esto lo decía en los años 80 y se me acusaba de estar loco. Se pensaba que Japón y Asia iban a dominar el mundo. Yo dije, no, todavía tenemos un gigante. Uno de los mejores baby boom de la historia sigue desarrollándose y van a gastar y a ganar mucho dinero. Vamos a tener el mayor auge de la historia desde 1983 hasta 2007. Por supuesto, posteriormente, en 2008 bajó, y yo lo predije 20 años antes de que sucediera. Aunque esto no fuera lo importante, causó un choque en la economía. Desde entonces, los gobiernos han estado imprimiendo dinero. Yo estaría de acuerdo con imprimir dinero durante un año para superar una fuerte caída como la de 2008 o 2009. Un año de impresión de dinero es lógico, pero estar imprimiendo dinero durante 13 o 14 años teniendo en cuenta la escalada, la impresión y el estímulo fiscal combinado con los 2 años del COVID, hace un total de 10 billones de dólares, que es la mitad del PIB. Es una locura. Esto demuestra cómo de locas se han vuelto las cosas. Los gobiernos deberían haber tenido en cuenta mi pronóstico que data de los años 80, cuando empecé con los ciclos de generación y los ciclos tecnológicos. Cada 45 años, realmente cada generación son como unos 38 o 39 años. Tendríamos el mayor auge de la historia, pero se ralentizaría después de 2007 y no volvería con los millennials hasta alrededor de 2023 o 2024. A lo que nos enfrentamos ahora es a que tenemos la mayor burbuja de la historia porque los gobiernos lucharon contra la desaceleración después de 2008, que era muy grave. Habría sido más grave y debería haber durado hasta 2010, muy parecido al colapso de 1929 a 1932. Simplemente incentivaron los activos financieros, sin cambiar nada de los ingresos, ni de ninguna de estas cosas. Hicieron burbujear los activos financieros, lo que significa que los ricos se estaban haciendo cada vez más ricos. En el mayor boom de las burbujas de la historia, ellos se hicieron aún más ricos, pero la gente corriente seguía pasándolo mal. Ahora tenemos una economía que... He estado advirtiendo esto durante años. No sé exactamente cuándo va a reventar, pero está sucediendo ahora. No puedes hacer eso para siempre. No se puede simplemente imprimir dinero y hacer crecer una economía más allá de sus fundamentos. Soy la persona que en el mundo más ha estudiado eso. ¿Cuándo gana y gasta dinero la gente a lo largo de su ciclo vital? ¿Cuál es el ciclo vital de las personas y cómo afectan las generaciones? En particular a la mayor de la historia, al menos la mayor en 250 años, la generación del baby boom. A ese auge y caída, todavía estamos en la onda expansiva del pico del baby boom. No será hasta 2023 o 2024 cuando podamos crecer por causas naturales. Lo que veo es que este esquema de impresión del gobierno está fallando a pesar de imprimir más y más. Está fallando de todos modos porque no se puede hacer esto para siempre. Va a colapsar. Espero que tengamos tiempo nosotros, para así poder equilibrar la economía y poder crecer de nuevo con la generación millennial a partir de 2024. Estoy feliz de ver este colapso. Estoy feliz de ver una recesión. Maldita sea. Deberíamos haber experimentado una mayor en 2008, 2009 y 2010 para deshacernos de la mayor parte de la deuda incobrable. Ahora tenemos más deuda mala que nunca. Vamos a deshacernos de ella en los próximos años y va a ser doloroso.
En realidad, tú y yo estamos de acuerdo en las causas, los síntomas y en lo que está pasando. Porque nuestro enfoque está dentro del sentido común. Quiero decir, no es solo factual, es de sentido común, porque no se puede crecer imprimiendo dinero de la nada. Es decir, ¿dónde está el sentido común de llevar imprimiendo dinero desde 2009? Es una locura. ¿Sabes quiénes son las personas más locas del mundo? Las personas que se drogan. No importa si es con heroína, crack o alcohol. La gente se droga y luego hace estupideces porque su cerebro deja de funcionar. El mundo entero está colocado con los estímulos continuos desde 2009. Esto no va a acabar bien. Realmente no estaban por aquí, cuando desde finales del 29 hasta el 42, bajó más y no volvió a igualarse hasta 1953. 25 años tarde. A esto se le llama fumar crack. Estamos saliendo de eso, aunque no es un rebote demasiado fuerte. No creo que dure más allá de este mes, si es que no ha tocado techo ya. La prueba de mi concepto, y creo que Robert estará obviamente de acuerdo, es que si vemos otra onda a la baja, que sería lo lógico, olvida todo lo que hemos estado diciendo. Si observamos los gráficos bursátiles, podemos ver este primer choque con un rebote tibio. Si tenemos otro de la misma magnitud, vamos a ver un 73/50 en el Nasdaq, que ha bajado más del 50% a finales de este año y continuará en los principios del siguiente. Es ahí cuando la gente se va a dar cuenta de que algo está realmente mal. Esto está dirigido para todos los baby boomers porque fuimos la generación del boom. En 1974, el gobierno aprobó ERISA, que se convirtió en el 401k, que es el mayor esquema Ponzi que he visto nunca. Ahora están tirando en la alfombra a todos los baby boomers. Por esto, los baby boomers están acabados. Fuimos el auge para convertirnos, ahora, en la caída. ¿Cómo es que la gente no sabe esto? ¿Qué les impide saberlo? Es normal. Crees en lo que quieres creer, simplemente porque quieres creerlo. El baby boom lo causó, y yo fui el primero en decirlo. Esto me llevó hasta mediados de los 80. No lo entendí hasta 1982. A mediados de los 80 dije, esta generación va a funcionar por debajo de su ciclo de gasto máximo todo el camino hasta 2007, el mayor boom de la historia. Al igual que a finales de los años 50 y 60, aunque no se pareciera en nada, pero entonces va a estrellarse. Ese es el problema. Ahora se ha estrellado, y un problema aún mayor es que el gobierno ha dicho, no vamos a dejar que se estrelle. Pero, ¿quién diablos eres tú? ¿Quién eres tú para pensar que un montón de políticos que nunca hacéis nada para ganaros la vida, al menos la mayoría de vosotros, podéis decir que simplemente no vais a dejar que la economía haga lo que tiene que hacer para corregir un desequilibrio debido a la sobreinversión en burbujas de activos financieros, para así poder llevarnos a la normalidad y poder crecer de nuevo? Están luchando contra eso. Yo dije que la mayor caída estaba por llegar, y ahora ya está aquí. Y todavía siguen luchando contra ella sin entender qué va a suceder de todos modos. No te preocupes, va a ser peor de lo que la gente piensa, incluso ahora, cuando finalmente está empezando a bajar. ¿Por qué creen a tipos como Jim Cramer? Lo que predice Cramer siempre es menos. ¿Qué? ¿Quién es ese tipo? Es un idiota inteligente que se dedica a entretener. No tiene nada que ver con la realidad. Todo lo que yo hago es investigar lo que pasa en la historia, y lo que causa las cosas y lo que no. Esa es la realidad. No se produce una burbuja como esta de la nada. No ha habido ninguna burbuja, en ningún momento de toda la historia, que no haya estallado mal y rápido cuando lo ha hecho. Y ya ha empezado. Uno de los principales problemas es que la gente elige al profeta equivocado. No creo. Eligen lo que quieren oír. Si estás en un momento alcista y estás invirtiendo en él, quiero decir que la gente corriente no solía tener tanto dinero en acciones. Tenía más bien en bienes raíces. Y los bienes raíces no bajan como las acciones. Los bienes raíces son más estables, incluso cuando bajan. Actualmente, todo el mundo tiene que animar para poder seguir adelante. Y por ello van a escuchar a las personas que digan, oh no, no te preocupes. No te preocupes por los niveles de deuda. No te preocupes por el declive demográfico que está disminuyendo la velocidad de la luz en todos los países desarrollados del mundo. De alguna manera, el gobierno nos sacará de todo esto.
Los millennials nos sacarán de esto por causas naturales, en vez de con la impresión de dinero, a partir de 2024. Siempre he sido muy preciso con esto, y dije desde el principio que el baby boom iba a llegar a su punto máximo a finales de 2007. Lo dije en los 80. Así de previsible es que la gente gane y gaste dinero a medida que envejecen las oleadas generacionales. El baby boom fue una gran oleada, por lo que trajo un gran auge. Hemos estado bajando desde entonces. Los millennials no traerán el impulso natural hacia arriba hasta 2024 y alcanzará su punto máximo en 2037. Será un auge mucho más corto que el de los baby boomers. Los boomers fueron desde el 46 al 64. Fue una generación de auge. ¿Ha habido otro boom generacional detrás de nosotros? En realidad, fue desde 1937 al 61. Ese es el baby boom creciente. Verdaderamente es algo predecible y cuantificable cuando tienes en cuenta el pico del 46 que llega hasta el 47. Esto nos resaltaba su agotamiento hacia finales de 2007. He estado diciendo esto desde los años 80 y la gente desde aquel entonces me decía: Harry, estás loco. Estados Unidos está acabado. Asia está tomando el control y los japoneses nos están haciendo quedar como idiotas. Yo respondía: sí, están creciendo y van para largo. Pero nosotros todavía tenemos el mayor baby boom del mundo, y así va a seguir hasta 2007 para luego colapsar. ¿Cuál es la generación X y cuál es su desafío actualmente? Porque es una generación bastante grande. La generación X es la disminución de las tasas de natalidad de 1961 a 1973 hasta 1975. Esta sería la causa de la desaceleración a partir de 2008 y todavía está por terminar en 2022-2023, antes de que los millennials nacidos después continúen el legado. Independientemente, y aquí es donde radica lo importante, aunque nadie quiera hacerse eco de ello. Incluso cuando empiecen los millennials y su poder adquisitivo, como una generación más pequeña y menos larga en nacimientos, solo nos llevará de vuelta a donde los baby boomers empezaron. Solo llegaremos a este punto aunque lo ajustemos con el aumento de la productividad. Nunca vamos a ver un boom como el de 1983 al 2000. Nunca más en los Estados Unidos, ni en la mayor parte del mundo desarrollado. Nunca. Además, Europa ya está por detrás de nosotros. ¿Qué va a pasar con la generación X? Porque son como un sándwich. Son el sándwich ahora mismo. Son la propagación. Bueno, ellos están causando la desaceleración, pero en cierto modo se beneficiarán cuando los precios de los activos bajen con el tiempo. Aún no lo han hecho. Cuando finalmente caigan, serán capaces de invertir a precios más razonables de nuevo, y serán capaces de invertir en la jubilación. Añadiré algo más. Cualquiera que en este momento esté invirtiendo en los mercados, ya sea en los mercados de bonos con las tasas de interés más bajas jamás vistas a largo plazo, o en los mercados de valores con la valoración más alta, incluso sin predicciones de economía alcista o bajista, es probable que gane un 2% al año durante el resto de su vida. No va a poder jubilarse de forma rentable hasta que los mercados bajen a la realidad y se puede invertir con precios justos en estos activos de nuevo. Esta es la nueva tendencia en todas partes. Es una buena tendencia. La gente no tiene que pasar 1 hora o 2, desplazándose todos los días, estando sentados en el coche. Sencillamente es más productiva. En definitiva, los millennials están causando menos gasto que los baby boomers. Esto ya alcanzó su punto máximo unos 46 o 47 años antes que ellos. Simplemente están causando la desaceleración. Y en lugar de tener apoyo por parte de los gobiernos para que les ayuden a reestructurar la deuda, seguimos produciendo toneladas de deuda incobrable. Pese a que desde el gran auge del 83 al 2007, esto necesite ser reestructurado, están animando a la gente a mantener esa deuda incobrable y a no invertir en nuevas industrias y demás. Están haciendo todas las cosas mal porque no quieren tener una recesión. ¿Sabes lo que es la recesión para mí? Dormir. Intenta no dormir durante 3 días y no te conviertas en una persona loca. Está demostrado. Si estás de 3 a 5 días sin dormir, te convertirás en una persona loca. Tenemos que crecer y ampliar toda la innovación del pasado y tendremos que frenar de nuevo para volver a reestructurar y hacer desaparecer a las empresas perdedoras y a las cosas perdedoras del futuro de la reinversión. Los gobiernos están interrumpiendo el sistema capitalista del libre mercado que nos ha hecho los más ricos y ha sido el mayor avance desde finales de 1700.
Y toda esta historia surge porque no quieren tener una jodida recesión. Es el mayor auge de la historia. Y justo cuando se necesita reestructurar, lo arruinan. Así nunca podremos crecer de nuevo porque nunca han reestructurado la deuda, que es incobrable. Y así llegamos a lo absurdo de la mala gestión de la deuda y de la impresión de dinero para resolver los problemas y todo esto. Todo este estímulo puesto encima del mayor boom demográfico de la historia hace que empiece a fallar. Lo que hace todo este estímulo es que arroja dinero en la economía. ¿Qué hacen los gobiernos con este estímulo? Compran activos financieros. Empiezan con los bonos, pero cuanto más dinero va a los bonos, más se filtra a las acciones de mayor valoración y a los bienes raíces, porque es ahí de donde se sacan los rendimientos. Actualmente tenemos, y tengo un número para esto, cerca de 600 billones de dólares en activos financieros a nivel mundial. 600 billones. Es alrededor de 7 veces el PIB mundial. Además, normalmente, los activos financieros son una prima de 2 o, tal vez, de 3. El mayor problema en el mundo son todos los activos financieros, incluso los bonos. Cuando se produce un desplome como este, cuando estos activos financieros comienzan a desmoronarse, el dinero tiene que ir a alguna parte y se va a las zonas más seguras, que son la producción de ingresos inmobiliarios, multifamiliares en su mayoría. También se va a los bonos del tesoro, que son los bonos del gobierno de mayor calidad. Si el gobierno de Estados Unidos puede imprimir suficiente dinero para mantener esta burbuja absurda en marcha, sin duda va a imprimir dinero para pagar sus bonos del tesoro. ¿De acuerdo? No tienes que preocuparte por un impago de bonos del tesoro a 30 o 10 años. Volvamos de nuevo a intentar entender el 2008. Cuando miro la crisis de 2008, que fue como la de 1929-1930, con la excepción del estímulo masivo que no hicieron por aquel entonces, y fue como salieron de ella. Es ahí cuando ves que las cosas bajan, que los activos financieros bajan, coqueteando con la deflación. Esta vez vamos a tener que desinflar más porque han tratado de inflarlo y han fallado de todos modos. Los activos financieros siguen cayendo, por lo que el dinero tiene que ir a alguna parte. ¿Dónde va? Va a los bonos más seguros y a la más alta calidad de bienes raíces, que es de la gente. Independientemente, los bienes raíces han sido tan sobrevalorados como las acciones. Las personas que están alquilando bienes raíces multifamiliares, las personas que lo necesitarán más que nunca, incluso las personas que preferirían comprar y que no pueden por estar en un mal mercado que dificulta la obtención de préstamos. ¿Cuál es la mejor casa en un mal barrio? Lo sabemos. ¿Tiene problemas Europa? Sí. ¿Japón ha estado siempre en problemas? Sí. Estados Unidos sigue siendo la mejor casa en un mal barrio. Nuestros bonos subieron en la crisis de 2008 un 45%. Los bonos del tesoro a 30 años. Y van a subir más que eso en este momento. Esto nos lleva a los lugares más seguros de nuevo, donde se puede obtener alquileres predecibles, incluso en los malos tiempos de los bienes raíces, en los apartamentos y en las propiedades multifamiliares. ¿Cuáles son los mejores bonos que se pagarán, pase lo que pase, cuando todos los activos financieros se desplomen? De nuevo, vuelvo al concepto de los 600 billones en todo el mundo. Van a tener que disminuirlo alrededor de 250 o 300 billones. Si pensamos en esto a nivel mundial, es 3 veces el PIB mundial. Tendrán que desaparecer entre 300 billones o 250 billones más o menos de activos financieros. Debes protegerte con los bienes raíces y los bonos de la más alta calidad a largo plazo. Si pudiera comprar una cosa, sería un bono del tesoro a 30 años. ¿Del gobierno de los Estados Unidos? Exacto, de Estados Unidos, no de Tanzania, ni siquiera de Europa. Europa tiene una peor demografía. Ha sido más lenta que nosotros. Estados Unidos como país desarrollado va a salir de esto, después de una maldita recesión a corto plazo, siendo el mejor. Y nuestra generación millennial, Europa no tiene una en realidad. Va a ser la mejor del mundo desarrollado. Saldremos de esto más fuertes. Y nuestros bonos del Tesoro de Estados Unidos a 30 años, son mi recomendación número 1 en este momento. Mi idea es que, incluso si tienes un empleo, puedes ser un inversor.
He aquí una lección que aprendí de mi madre y que realmente me ha funcionado a lo largo de los años. Ella tenía una teoría básica de diversificación de cartera y me dijo, en su día, solo había 10 sectores en el S&P. Hoy, hay 11 sectores. El nuevo trata sobre ti, Grant. Se llama bienes raíces. Por lo tanto, hay 11 sectores en el S&P, incluyendo el rate en bienes raíces. Nunca pongas más del 20% en cualquier sector y nunca pongas más del 5% en cualquier acción. Eso te obliga a diversificarte y el mercado te trata mejor cuando estás diversificado, porque nunca sabes lo que va a pasar. La diversificación te da mucha protección en tiempos de volatilidad, correcciones o lo que pase. Realmente no sabes cuál va a ser el próximo sector caliente, pero estás diversificado. Yo soy un tipo diversificado. Nunca tengo más del 5%, y si una acción llega a ser más del 5% como lo hizo mi acción de Tesla, simplemente la vendo hasta el 5% para que siga subiendo, y, así, seguir vendiéndola. ¿Qué me dirías si te dijera que el 98% de mi riqueza está en bienes raíces? Que lo entiendo, que estás cómoda haciéndolo, pero que realmente tienes que trabajar duro para gestionar una cartera como esa. Tienes que saber lo que estás haciendo. Tal vez puedas enseñarle a la gente a hacerlo, pero es una manera muy complicada de hacerlo. Si no tienes diversificación, pero eres realmente bueno en bienes raíces, no hay nada malo. Sí, la razón por la que te pasó eso es porque tuviste mucho éxito en los bienes raíces y eso empequeñeció todo lo demás. ¿Sabes qué fue eso lo que pasó exactamente? Sí, simplemente no tengo tiempo para estudiar otras cosas, pero sé cómo elegir una pieza que me hace falta. Pero, escucha, tengo un 30% en bienes raíces. No tengo ningún problema con los bienes raíces, pero me gusta hacer otras cosas. Como dije antes, me gusta un poco de diversificación. Entonces, si no estás entrando en los 60 y estás buscando la forma más fácil de hacerlo, en primer lugar, tienes que centrarte en el pago de tu deuda. Realmente no quieres tener deudas. Yo tampoco, incluyendo la deuda de la tarjeta de crédito, por la que a veces pagas del 17 al 21%. Tienes que pagar eso. Cuando tienes 60 años, tienes que deshacerte de eso. Puede que no salgas tanto, tal vez no puedas hacer ese viaje, tal vez tengas que ser frugal hasta que todas las deudas sean pagadas. Entonces podrás empezar a ponerlo en un fondo cotizado, que es lo que me gusta de la diversificación. O si decides entrar en el sector inmobiliario, comprar tu primer edificio. Sin embargo, tiene que ser una propiedad de ingresos. Tiene que ser una propiedad de ingresos cuando tienes 60 años. No puede ser de otra manera. Sin tierra, sin especulación. Exactamente. Sin especulación. Tienes que tener, como me gusta decir, flujo de efectivo. Flujo de efectivo, cariño. ¿Es el efectivo o el flujo de efectivo el rey? ¿Cuál crees? Sin lugar a dudas, el flujo de efectivo es el rey. Siempre debes estar aprendiendo. Siempre debes hacer cosas que mantengan tu mente estimulada sin importar la edad que tengas. Siempre tienes que estar aprendiendo. Por eso creo que designaría un máximo del 3% a eso. En realidad, es un gasto. No vas a ganar nada de dinero con ello, pero va a hacerte una mejor persona. Siempre digo que no vas a poder hacerlo hasta que hayas pagado tu deuda. Todo se trata de deshacerse de la deuda. Deshazte de la deuda, amigo. ¿Qué pasaría si te dijera que me voy a endeudar para mi desarrollo personal? Bueno, no puedo pensar en ello demasiado. Lo odio. Realmente pienso que la deuda es malvada. Eso es lo que pienso. Sí. Creo que has estado pasando demasiado tiempo con Dave Ramsey. Déjame preguntarte algo. Google, Apple, tiene 300,000 millones en efectivo ahora mismo. ¿Qué tienen? Sé que tienen, pero no sé cuánto. No, pero escucha, Grant. Déjame matizar esto. No me importa la deuda. No me importa. Tengo deudas en mis bienes raíces. Tengo hipotecas en mis bienes raíces comerciales. Tengo hipotecas en mis instalaciones de almacenamiento de frío. Lo entiendo. Pero estoy hablando de la deuda personal. Si tengo el flujo de caja para pagar y puedo conseguir un 3,5%, un 3% o 280 puntos de base en activos estabilizados, no me importa. Si tengo una instalación que me dé efectivo, como mis unidades de almacenamiento en frío, por supuesto que tengo una deuda en ella, pero puedo permitírmelo porque tiene flujo de efectivo. Perfecto. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la mejor inversión en Kevin O'Leary? Nada. Exactamente. Eso es lo que quiero decir para contestar al joven que preguntaba si debía pedir dinero para su autodesarrollo. Para mí es la mejor inversión. Entiendo tu punto de vista. Si estás perdido y no sabes lo que estás haciendo, deberías invertir en ti mismo y encontrar un camino.
Lo que me gusta de ti es que impulsas la idea de tener un plan. Tienes que tener un plan. Puede que no consigas tu objetivo final, pero tienes que ir en esa dirección. Si estás perdido, tienes que tener un plan. Tienes que pensar en ti mismo, en tu familia, en tu manutención y en lo que gastas. Tienes que tener un plan. Si tienes 20 años, lo entiendo. Yo estaba metido en mi empresa al 100%, pero en el momento en que vendí mi primera empresa, diversifiqué como un loco porque quería asegurarme. Hay un momento en la vida en la que puedes asumir un gran riesgo, pero cuando empiezas a tener familia, sumas un montón de cosas que te cuestan dinero y además está el cuidado de tus hijos. Tienes que conseguir algo de diversificación. Tienes que conseguir algunos ingresos pasivos. Todo esto de los ingresos pasivos es algo serio. Es realmente importante. Si no vas a ser un empresario, tienes que ir diversificado mientras sacas dinero de lo que son tus ingresos. Eso es si eres un empleado. Pero si vas a ser un empresario, y lo es la tercera parte de la población, entonces estás yendo con la manada. Estás haciendo algunas cosas en las que estás realmente arriesgándote, y a menudo es recompensado. Creo que lo que dijiste antes, nadie te va a dar $5 millones. No va a suceder. Tienes que ir a buscarlo. Exactamente. Actualmente tengo el 7% de la cartera de mi empresa en cripto, pero la mayor parte está en monedas estables, cosas donde puedo gastar USDC. Tienes que aprender sobre criptomonedas. No es tan fácil, pero yo, básicamente me la juego, lo que significa que lo presto y hago entre un 5,5 y un 6%. Eso es lo que estoy haciendo con la cripto. No estoy haciendo ninguna locura. Estoy inmerso en monedas estables. Tengo Bitcoin. Tengo Ethereum. Es el 40% de lo que tengo, y tengo USDC. Tengo un montón de chicos en mi escritorio que ahora están prestando cripto. Acabo de firmar un contrato hoy por 90 días, con el que obtendré un 6%. Si tu negocio va bien, estás haciendo dinero y es rentable, coge algo de eso e inviértelo en otra cosa una vez que seas rentable. Tal vez en bienes raíces, o en algunas acciones o bonos, solo para que sea completamente diferente del riesgo del negocio. Por supuesto, primero tienes que pagar tu deuda, y luego podrás conseguir algo de diversificación. Si tienes un trabajo, tienes que empezar a poner el 10% a un lado. Si eres un empleado, tienes que hacer eso. Mi idea es que, incluso si tienes un empleo, puedes ser un inversor. La historia es que tienes que ahorrar el 10% de lo que estás ganando. He estado diciendo eso siempre. Ese es mi mantra. Cuando me siento como un yogui en el suelo con las piernas cruzadas, digo, ahorra el 10%. Consigue un ascenso. Te diré cómo tienes que hacerlo. Acércate a tu jefe y dile, lo que la gente debe entender cuando trabajas para alguien es que todo lo que les importa es cómo hace su trabajo más fácil, no tu trabajo. ¿Qué puedes hacer para que tengan más éxito? Estarán contentos de pagar, estarán contentos de aceptarlo y pagarte más si haces tu trabajo para facilitarles el suyo. Piensa siempre en qué puedes hacer para que tu jefe tenga más éxito, y él o ella te dará una parte de lo que aumente. Así es como funciona. Sí. Por eso le digo a la gente que deje de pedir un aumento y que pida una parte. Sí, exactamente. Si tuvieras 90 días para hacer $1 millón, ¿en qué te centrarías? Empezando sin nada. Tienes que empezar sin nada y no puedes usar tu nombre. Kevin o Larry. Tienes que ponerte una peluca y un bigote. Vaya, probablemente volvería a Singapur y haría algo allí. No tienes dinero. Eso es un problema bastante difícil, Grant. Probablemente iría y encontraría un trabajo en el que pudiera vender algo. Siempre he sido un vendedor porque puedo vender. Haría eso. Cogería el dinero y encontraría una inversión en donde poder ponerlo. Desde siempre me enseñaron a vender. Todavía vendo. Eso es lo que hago. Mi padre era irlandés y vendedor. Mi madre era libanesa. Eran muy emprendedores. Yo soy un tipo de ventas. Si no tuviera nada, si estuviera desnudo en la calle, me envolvería con un cartón e iría a buscar un trabajo de ventas. Vamos a ver mucha inflación. La mejor protección contra la inflación es tu propio poder de ganancia. Estás viendo, mediante las señales, que la inflación comienza a aumentar. Estamos viendo una inflación muy importante. Es muy interesante. Nosotros estamos subiendo los precios y la gente está subiendo los precios. Está siendo aceptado. Podemos poner el ejemplo de la construcción de viviendas. Tenemos 9 constructoras de viviendas.
además de la manufactura de viviendas prefabricadas y también toda su gestión. Es una de las más grandes del país. Realmente hacemos un montón de viviendas. Los costes, hasta ahora, solo han aumentado. El coste del acero sube todos los días. No ha sido peor todavía por los salarios, pero todo el asunto de los salarios irá detrás. Quiero decir, la UAW firma un contrato de 3 años, por lo que tenemos un contrato de 3 años. Pero si estás comprando acero en General Motors o en algún otro lugar, estás pagando más cada día. Realmente la economía está al rojo vivo y encima. No lo esperábamos. Todas nuestras empresas pensaron que cuando se nos permitiera volver a trabajar en nuestras diversas operaciones, cerramos las tiendas de muebles como he mencionado antes. Estuvieron, en promedio, cerradas durante 6 semanas más o menos. No sabíamos lo que iba a pasar cuando reabrieran. Realmente no pueden evitar que la gente compre cosas. Aún así, nosotros no podíamos entregarlas. A fin de cuentas, estaba bien porque nadie más podía hacerlo. Esperaremos 3 meses o algo así, y el ritmo siguió igual. Entonces pensamos que terminaría cuando los pagos de $600 se acabaran, que fue creo alrededor de agosto del año pasado, pero solo continuó y continuó y continuó y continuó y continuó. Me dan las cifras cada semana. Yo llamo, o Blamkin me llama, y repasamos día a día lo que ha pasado en las 3 diferentes tiendas de Chicago, Kansas City y Dallas. Sencillamente no se está deteniendo. La gente tiene dinero en el bolsillo y pagan precios más altos. Cuando los precios de las alfombras suben en un mes o 2, anuncian un aumento de costes. Las cadenas de suministro están jodidas para todo tipo de personas, pero aún así, es casi como un frenesí de compra, excepto en ciertas áreas que no se puede comprar todavía. Actualmente no se pueden comprar viajes aéreos internacionales, por lo que el dinero está siendo desviado de una parte pequeña de la economía al resto. Todo el mundo tiene más dinero en efectivo en el bolsillo, a excepción de un porcentaje de la población que se encuentra en una situación terrible. Respecto a este traje, no he usado un traje durante prácticamente un año. Eso significa que la tintorería acaba de quebrar. Es decir, nadie les está llevando trajes para que los limpien en seco, al igual que nadie está usando camisas blancas. Es lo que le ha pasado a donde suele ir mi mujer. En cuanto a la persona con pequeños negocios, si no tenías comida para llevar y servicios de entrega para tu restaurante, te mataron. Por otro lado, si tenías instalaciones de comida para llevar, las ventas aumentaron. Dairy Queen ha subido mucho. Además, los adaptaron. Independientemente, no es una economía sensible, en lo más mínimo, a los precios en este momento. No sé exactamente cómo se muestran los diferentes índices de precio al consumo, pero hay bastante más inflación en marcha de lo que la gente podría haber anticipado hace solo 6 meses, más o menos. Hay un hombre muy inteligente que piensa que es peligroso y que esto es solo el comienzo. La inflación te va a afectar. Es seguro que tendremos inflación con el tiempo y estamos siguiendo unas políticas en este país actualmente para el estímulo. Estimulan los negocios, que están destinadas a tener algunas consecuencias inflacionarias. En la medida en que tomamos dinero prestado del resto del mundo, sería muy humano por parte de los políticos en el futuro decidir que prefieren devolver al resto del mundo el dinero en dólares, que valen mucho menos que los dólares que pidieron prestados en su momento. Es la forma clásica de reducir el impacto y el coste de la deuda externa. Estamos acumulando mucha deuda externa. Siempre me parece interesante cuando los políticos ahora hablan de usar el dinero de los contribuyentes para hacer esto y el dinero de los contribuyentes para hacer aquello. Y como los contribuyentes están pagando los bonos en AIG, no hemos subido nada los impuestos en este país. Los contribuyentes no pagan más ahora de lo que pagaban hace un par de años. De hecho, los ingresos federales de este año, hace un par de años se acercaban a los 2.6 billones. Quizá estén en 2.3 billones. En definitiva, estamos recogiendo menos dinero de los contribuyentes. Las personas que realmente pagarán por las cosas que estamos haciendo actualmente serán, probablemente, las personas que están comprando inversiones en dólares fijos. En gran parte del gobierno de Estados Unidos, se encontrarán con que el poder adquisitivo, cuando vayan a rescatar esas inversiones, será mucho menor. Puede que incluso se pudiera decir, respecto al bono de AIG, que son los chinos los que lo pagan. Pero sin duda, son las personas que en última instancia están pagando la mayor parte en términos de pérdida de poder adquisitivo, las cuales tendrán, con su tenencia de bonos del gobierno de Estados Unidos, muchos años por delante de pérdidas.
Sin embargo, suena mejor decir que es el contribuyente el que está pagando por ello, antes que decir que son los chinos. Es una situación interesante. Escucho, todos los días, el comentario sobre que los contribuyentes están haciendo esto y lo otro. A mí no me han subido los impuestos. A ti no te han subido los impuestos. De hecho, me van a devolver $250 muy pronto. Sin embargo, los contribuyentes no han pagado nada hasta ahora. Y mi conjetura es que el precio final de gran parte de esto será pagado por una contracción en el valor del valor real de las inversiones que están por suceder en dólares fijos. Eso será lo más fácil de hacer. Y si es lo más fácil de hacer, es lo más probable que ocurra. Vamos a ver mucha inflación. La mejor protección contra la inflación es tu propio poder de ganancia. Si eres el mejor maestro, si eres el mejor cirujano, si eres el mejor abogado, cualquier cosa que seas, tendrás una parte determinada de la producción de bienes y servicios de otras personas. No importa cuál sea la moneda, ya sean conchas marinas, marcas de derechos o dólares. Tu propio poder de ganancia es lo mejor con diferencia. Si eres el mejor periodista o lo que sea, obtendrás tu parte del pastel económico nacional, independientemente del valor de cualquiera que sea la moneda. Siempre se mide contra algún estándar anterior. La segunda mejor protección es un negocio maravilloso. Si tú eres dueño de la compañía de la marca Coca-Cola, obtendrás una determinada porción del trabajo de la gente dentro de 20 años y dentro de 50 años por tu producto. Y no hará ninguna diferencia lo que haya sucedido con el nivel de precios en general, porque la gente va a renunciar a 3 minutos de trabajo, 5 o lo que sea, para poder disfrutar de 12 onzas de un producto que les gusta. Esos son los grandes activos. Tu propio poder de ganancia primero. Y luego el poder de ganancia de un negocio maravilloso que no requiere una gran inversión de capital. Si requiriese una gran inversión de capital, te matará la inflación. Con estas directrices, te diría que lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo. Exacto. Un joven debería hacerse neurocirujano e invertir en Coca-Cola en vez de en bonos del Estado. Si lo descuentas y lo haces con los tipos de interés actual, las acciones están muy baratas. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacen los tipos de interés con el tiempo? Existe la visión de que las tasas de interés se basan en la curva de rendimiento a 30 años, y así, sucesivamente. Es un momento fascinante. Nunca hemos visto realmente lo que es meter dinero a paladas sobre una base fiscal, mientras seguimos una política monetaria. Así, los tipos de interés terminan cercanos a cero, y es enormemente agradable. Pero en economía, hay una cosa que siempre hay que recordar. Nunca puedes hacer una cosa, siempre tienes que decir. ¿Y después qué? A fin de cuentas, estamos enviando enormes sumas. El presidente lo dijo el miércoles. El 85% de la población va a recibir un cheque de $1,400. El 85%. Pero hace un par de años decíamos que el 40% de la población nunca podría llegar a $400 en efectivo. Por lo tanto, tendremos al 85% de la población recibiendo estas sumas, y hasta ahora no hemos tenido consecuencias desagradables por ello. Es decir, la gente se siente mejor. La persona que recibe el dinero se siente mejor. La gente que presta el dinero no se siente muy bien, pero hace que las acciones suban, hace que los negocios florezcan, hace que el electorado esté contento, y ya veremos si causa algo más. Si no causa nada más, puedes contar con que continuará a lo grande. Sin embargo, hay consecuencias para todo en la economía. Es por esto por lo que han surgido los Googles y los Apples. Cuando no somos dueños de Google, no somos dueños de Microsoft. Pero son empresas increíbles en términos de lo que ganan en capital. No requieren mucho capital y producen dinero a borbotones. Si estás tratando de encontrar bonos que hagan brotar más dinero del gobierno federal, tenemos $100,000 millones que están brotando. Esto supone que 30 o 40 millones de dólares al año, o lo que sea, dependiendo de las tasas a corto plazo, es lo que presiona. Por supuesto, es exactamente lo que las autoridades monetarias quieren hacer. Es decir, están empujando la economía, y lo están haciendo aún más en Europa. Allí es todavía más extremo. Ellos están empujando y nosotros ayudamos con la política fiscal. Esto hace que la gente se sienta bien. De hecho, la gente se ha vuelto insensible a los números. Actualmente, los billones no significan nada para nadie, aunque $1,400 significa un mundo para ellos. Tenemos que esperar a ver a dónde nos lleva todo esto. Por eso, Charlie y yo consideramos que es la película más interesante.
con diferencia, que hemos visto en términos de economía. ¿No es así, Charlie? Sí, y el economista profesional, por supuesto, está muy sorprendido por todo lo que está sucediendo. Me recuerda lo que Churchill dijo sobre Clement Attlee. Dijo que era un hombre muy modesto y que tenía mucho de modesto. Y esto es exactamente lo que ha sucedido con los economistas profesionales. Estaban muy seguros de todo, pero resulta que el mundo es más complicado de lo que pensaban. Keynes lo dijo hace muchos años. Es un impuesto invisible que solo un hombre entre 1 millón entiende realmente. Es un impuesto para la gente que ha tenido fe en la moneda que el gobierno ha emitido. La mejor protección, la mejor inversión contra la inflación, es mejorar tu propio poder adquisitivo, tus propios talentos. Muy poca gente maximiza sus talentos. Y si aumentas tus talentos, no pueden cobrarte impuestos mientras lo haces. Tampoco te los pueden quitar. Si te vuelves más útil en tus actividades, en tu profesión, ya sea médico, abogado o lo que sea, esa es la mejor protección contra una moneda que podría disminuir a un ritmo rápido. Y la mejor inversión, inversión pasiva, creo que es un buen negocio. Si posees intereses en un buen negocio, es muy probable que mantengas el poder adquisitivo pase lo que pase con la moneda. Pero es interesante ver cómo en los Estados Unidos, desde que nací, el valor del dólar ha disminuido en un 94%, a 6 céntimos. La inflación es un impuesto muy cruel para la gente que cree en los dólares fijos, pero las cosas pueden funcionar bastante bien incluso en épocas inflacionarias. Si me llegan a decir, cuando nací, que vería el billete de dólar en 6 céntimos, seguramente hubiera dicho, déjame irme de aquí. No estoy interesado en emerger en ese tipo de mundo, pero en realidad, ha funcionado bastante bien, por lo que no me puedo quejar. Me gustaría repasar 2 puntos sobre los cuales me gustaría que los recién llegados al mercado de valores reflexionaran un poco, antes de intentar hacer 30 o 40 operaciones al día para beneficiarse de lo que parece un juego muy fácil. Intentemos resumirlo lo mejor posible. El 31 de marzo saqué una lista de las 20 empresas más grandes del mundo por su valor bursátil. De esos nombres, muchos te resultarán familiares, por estar liderados por Apple con algo más de 2 billones. Después bajé hasta el número 20, cuyo valor es de 330 y pico millones. A 31 de marzo, estas eran las 20 empresas más grandes del mundo por su valor de mercado. Tuve la esperanza de tener la posibilidad de poder fabricar una máquina que pudiera ser capaz de responder a todas las preguntas que se me plantearan para poder, a posteriori, tener una visión general, pero ha resultado técnicamente imposible. Independientemente, lo que me gustaría es que miraran esta lista. Comienza con Apple. Saudi Aramco es una compañía bastante especializada. Creo que el 95% es propiedad del Estado. Esencialmente venden el producto de su propia tierra, el petróleo. De las 6 principales empresas, 5 de ellas son estadounidenses. Cuando escuchas a la gente decir que Estados Unidos no ha hecho nada por funcionar bien, o algo por el estilo, me gusta recordar que, de las 6 principales empresas a nivel mundial, 5 se encuentran en Estados Unidos. Si te paras a estudiar, y ya hablamos de esto un poco el año pasado, en 1790 teníamos el 0,5% de la población mundial. Puede que un poco menos. Teníamos 4 millones de personas, 3.9 millones de personas exactamente, y 600,000 eran esclavos. Irlanda tenía más gente que Estados Unidos. Rusia tenía 5 veces más gente que Estados Unidos. Ucrania tenía el doble de personas que Estados Unidos. Pero aquí estamos. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos un mapa para el futuro, un mapa aspiracional que de alguna manera, después de después de la Constitución, es decir, 232 años más tarde, poseemos 5 de las 6 principales empresas del mundo. No es un accidente. Y no es porque fuéramos especialmente inteligentes o especialmente fuertes. Nada de eso. Teníamos un buen suelo, un clima decente, al igual que algunos de los otros países que he mencionado. Por lo tanto, el sistema ha funcionado increíblemente bien. Pensad que 5 de las 6 empresas más importantes del mundo acabaron en un país que empezó con un 0.5% de la población mundial hace solo unos cientos de años. Lo que me gustaría es que miraran esta lista durante un par de minutos y luego hicieran una estimación. ¿Podríais adivinar cuántas de estas empresas estarán en la lista dentro de 30 años? Aquí están. Estas son las empresas. ¿Cuántas creéis que estarán en la lista? Por descontado que no serán estas 20. Puede que incluso estas 20 cambien hoy o mañana. El listado se sacó el 31 de marzo. ¿Cuál sería vuestra estimación? Quiero que penséis por vosotros mismos. ¿Diríais 5, 8,
sería indiferente. Ahora os invito a que miréis la diapositiva 2, o L2, que se remonta a algo más de 30 años atrás. Quiero que miréis las 20 primeras en 1989. Existen al menos dos cosas que deberían llamar vuestra atención. Ninguna de esas 20 de la lista actual estaba ahí 30 años atrás. Ninguna. Cero. Entonces, había 6 empresas estadounidenses en la lista y estoy seguro de que sus nombres os resultarán familiares. Tenemos a General Electric, tenemos a Exxon, a la corporación IBM, y también está Merck más abajo. Ninguna llegó a la lista actual después de 30 años. Supongo que muy pocos de vosotros, cuando os pedí que rellenáis el cuestionario hace unos minutos atrás, habréis puesto 0. Tampoco tiene por qué ser necesariamente así en el futuro, pero esto es un recordatorio de que cosas extraordinarias pueden suceder. Incluso hay cosas que parecen obvias que no lo son. Japón tuvo un maravilloso mercado alcista durante mucho tiempo. En esa lista había una serie de empresas japonesas que a día de hoy han desaparecido. Estados Unidos tenía 6, ahora son 13, pero no permanece ninguna de las 6 anteriores. También os invito a que penséis otra cosa al mirar a la lista. 1989 no fue la edad oscura. Es decir, no acabábamos de descubrir el capitalismo ni nada por el estilo. La gente creía saber mucho sobre el mercado de valores y la teoría del mercado eficiente estaba de moda. No era una época de retroceso. Si te fijas, la empresa más importante en aquel momento tenía un valor de mercado de $100,000 millones, 104,000 millones para ser exactos. Por lo tanto, la empresa más grande del mundo respecto al título en solo un poco más de 30 años ha pasado de $100,000 millones a $2 billones. En la parte inferior, la número 20 ha pasado de $34,000 millones a algo más de 10 veces eso. Esto te tendría que decir algo acerca de este tema tan candente actualmente en nuestro país, que es la igualdad. Puede que te diga ciertas cosas acerca de la inflación, aunque ese no fuera un periodo altamente inflacionario, pero lo que sí te dice es que el capitalismo ha funcionado increíblemente bien, especialmente para los capitalistas. Hay una segunda cosa bastante asombrosa. ¿Creéis que podría repetirse con la casuística actual, que dentro de 30 años, tomando como referencia los 2 billones de Apple, cualquier empresa pudiera multiplicar su valor por 30 y así alcanzar al líder actual? Parece imposible, o tal vez lo sea, pero estamos tan seguros de nosotros mismos como lo estuvieron los inversores y Wall Street en 1989. El mundo puede cambiar de manera muy dramática. Para finalizar, os voy a dar otro ejemplo para que reflexionéis. Cuando empiezas a sentirte seguro de ti mismo, esto es también un gran argumento para los índices. Lo que tienes claro es que tienes que estar a bordo de un barco, como cuando se embarcaban para ir a Asia, ya que era la tierra prometida. Lo que no tienes claro es a cuál debes subirte. Para mí, lo imprescindible es tener un grupo diversificado de acciones. Para mí, la renta variable de Estados Unidos era la preferencia para mantener durante un periodo de 30 años. Independientemente, aunque tuvieras clara la elección, ya fuera por méritos propios o por estar pagando un pastizal a un tercero, lo que sí puedo decirte es que sus mejores ideas en 1989 no lo hicieron necesariamente tan bien, aunque, en general, la renta variable fuera un buen lugar para permanecer. Por último, la gente se siente enormemente atraída por diversas industrias. Piensan que si una empresa dice que está en la industria XYZ y es una industria popular, pueden vender OPIs, pueden vender SPACs. No tienen en cuenta los números de venta, las ganancias. Simplemente se sienten atraídos por la industria. Por lo tanto, Berkshire Hathaway, que era el lugar para estar en 1903, que fue cuando mi padre nació, no era realmente importante en las noticias y no fue una gran noticia, aunque en realidad Henry Ford estaba empezando la compañía Ford Motors. Pese a que hubiera fracasado un par de veces con anterioridad, estaba a punto de cambiar el mundo debido al automóvil. De hecho, gracias a tener automóviles, tenemos una gran compañía de seguros que se llama Geico. Verdaderamente transformó el país. La inflación está aquí para quedarse. Está aquí para quedarse. Los colapsos económicos hacen más ricos a los ricos. Si lo que quieres es hacerte rico rápido, te tienen que gustar las caídas. Todo se viene abajo tan rápido. Invierto como una persona con información privilegiada. Para la persona promedio, que sabe muy poco, podría pensar que el uso de información privilegiada es ilegal.
No, no lo es. Por lo tanto, cuando la gente pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi vida?, les digo que tienen que cambiar ciertas palabras. Yo no iría a la escuela porque no aprendes nada sobre el dinero en ella. No conseguiría un trabajo porque si tengo un trabajo, soy un empleado y entonces tendría que pagar impuestos. Yo no pago impuestos y no ahorro dinero. Además, uso la deuda para hacerme rico y no invierto en bolsa. Por eso soy rico. Probablemente los jóvenes que nos estén escuchando ahora mismo pensarán, pero eso es lo que decían mi madre y mi padre. Realmente es lo que dicen mamá y papá por todo el mundo. En cuanto a los jóvenes, solo les digo que desafíen o cuestionen lo que se les ha enseñado, porque refiriéndome a la Biblia, no soy religioso. Sí, la palabra se hace carne. Así que, si te dijeran, ve a la escuela, tendrías que decir, pero no aprenderé nada sobre el dinero. Consigue un trabajo, te convertirás en un empleado. Sí, si eres un empleado, trabajas por dinero, pagas impuestos altos y luego te dicen que ahorres. ¿Por qué quieres ahorrar dinero cuando el gobierno lo está imprimiendo? Y además, ¿sal de la deuda? En realidad la deuda es dinero. Yo uso la deuda para hacerme rico. La mayoría de la gente utiliza la deuda para empobrecerse e invertir en bolsa. Yo no invierto en bolsa. Cuando llegas a preguntarte por qué tantas personas tienen dificultades financieras, es porque no han desafiado la hipnosis. Las palabras, ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, ahorra dinero, paga impuestos. Hasta que no cuestionas esos trances hipnóticos, no cambias. Cuando era pequeño, tenía un padre pobre y un padre rico diciendo, ve a la escuela. Mi padre rico decía, ¿qué pérdida de tiempo es esa? Sí, claro. La forma en que mi padre rico me enseñó fue jugando al Monopoly. 4 casas verdes, un hotel rojo. Aprendí sobre el dinero. Aprendí a ser un capitalista, no un empleado. No pago impuestos. Uso la deuda como dinero. Tampoco invierto en el mercado de valores. Cuando les digo esto a los adultos, se enfadan conmigo. Dicen, bueno, eso es lo que yo he hecho. Siempre respondo, por eso eres pobre. Sin embargo, cuando se lo digo a los jóvenes, es porque aún tienen una oportunidad. No digo que tenga razón, solo digo que se cuestionen el trance hipnótico que se les ha metido en la cabeza, porque eso es lo que hace que la gente siga siendo pobre. La economía no existe ahí fuera, la economía existe aquí dentro. Sí, y hasta que no cambies las palabras se hacen carne. Si consigues un trabajo, eres un empleado. Si ahorras dinero, eres un ahorrador. ¿Y por qué ahorrarías dinero cuando lo están imprimiendo? También te dicen, invierte en bolsa para tu pensión. ¿Por qué tendrías que hacerlo? Porque así es como consiguen tu dinero. Y por otro lado, mantenerte libre de deudas cuando tipos como yo están usando la deuda como dinero. Cuestiónatelo. Es todo lo que digo. No es que esté bien o mal. Verás, la mayoría de la gente debería ser empleada. Ok. Porque para la mayoría de la gente es más fácil ser un empleado. Un reto mayor sería ser un empresario, porque tendrían que aprender cosas nuevas. Tuve que aprender 10 veces más que siendo un piloto. Para mí, lo correcto era convertirme en empresario porque estaba realmente interesado en aprender sobre el dinero, los negocios, la economía y todo eso. Pero la mayoría de los empleados no lo están. Por lo tanto, la mayoría de la gente que son empleados deben conseguir un trabajo, trabajar duro, ahorrar dinero, pagar sus impuestos y demás. Cierto. Pero los empresarios no pagamos impuestos, no ahorramos dinero, usamos la deuda como dinero y todo es diferente. No invierto en bolsa, pero tuve que pagar el precio, que fue conseguir mi propia educación, no las cosas que te enseñan en la escuela. Entonces, ¿qué crees que debería hacer esa persona? Ha empezado a cuestionarse sus creencias y lo ha entendido. Lo sabe. Vale, me han lavado el cerebro. Soy consciente, pero ¿qué hago ahora? La mayoría de la gente sale de la escuela sin ni siquiera saber lo que es la contabilidad. Dicen, oh, ellos me enseñaron a cuadrar un talonario de cheques. Y yo digo, puf, qué gran cosa. Tienes que saber de activos y pasivos. Debes entender de impuestos. Los ricos no pagan impuestos. Sí. Y los ricos usan la deuda como dinero.
La cuestión es que eso es lo que tuve que hacer cuando estaba en mis 20. Me planteé, ¿cómo es que los ricos aprendieron a usar la deuda como dinero? Es un reto porque el cerebro se vuelve loco. Porque no tiene sentido. Exacto, así es. Entonces, ¿cómo es que no pagan impuestos? Lo más relevante para la mayoría de los jóvenes es que nuestras escuelas nos enseñen a ser contratistas independientes. De acuerdo. O autónomos. Incluso si eres un empleado, sigues siendo un contratista independiente, en referencia al trabajo, ya que lo haces por ti mismo. Puedes ser el estudiante de sobresaliente de Princeton, pero yo salgo al campo con 15 hombres duros. Te patearemos el culo. Y así, el tipo promedio sale ahí fuera diciendo, tengo una sobresaliente, fui a Princeton o a Harvard, y la América corporativa sale y dice, boom. Por eso, cuando hablo con los jóvenes, les digo que es un deporte de equipo. La primera persona con la que cuento es la que mete los asientos contables, y siempre es la persona peor pagada de mi equipo, pero la más importante. El que mantiene los libros, se asegura de mantener los registros precisos para que mi contable los pueda usar, para que mi abogado los pueda usar, y para que mi banquero los pueda usar. Esa es la combinación. Mi banquero, mi abogado y mi contable deben trabajar juntos como un equipo. Pero la mayoría de la gente, sus banqueros, contables y abogados, no trabajan en equipo, porque en la escuela nos enseñan a hacer los exámenes por separado. Si pides ayuda, estás haciendo trampas. En mi mundo se llama cooperación. Y lo que descubrí de la mayoría de la gente inteligente es que no saben cooperar. No saben cómo pedir ayuda, porque en sus cerebros, eso es hacer trampa. Significa que eres estúpido. Significa que eres débil. Significa que no eres suficiente. En mi caso, no tuve ese problema porque ya era estúpido en la escuela, por lo que siempre pedía ayuda, pero el profesor decía que eso era hacer trampa. Quiero conmigo a los abogados, a los contables, a los banqueros y políticos más inteligentes. Los dirijo como un equipo. Piensa en esto. Es como un equipo de baloncesto. Están jugando al baloncesto. Pero tú fuiste a Harvard, tienes un máster, un doctorado, pero estás jugando contra 5 tipos. No importa lo inteligente que seas, esos 5 tipos te patearán el trasero todo el día. Esto no sale en las películas. Bruce Lee realmente no puede vencer a 10 personas a la vez en la vida real, ¿cierto? Exacto. En las películas es lo que se percibe. Sería algo así como decir, si eres lo suficientemente bueno, puedes derrotar a 10 personas. Sí, y no es cierto. En la vida real, perdería siempre. No es así en el mundo corporativo, por lo que opero según las reglas de la América corporativa. Sí. No opero según las reglas de los empleados de América. Son diferentes. Las reglas de los impuestos para el mundo corporativo son menores que para los empleados. Los empleados pagan los impuestos más altos. Sí. Tipos como Trump y yo, pagamos 0. Lo que hay que tener en cuenta aquí es la falsificación. Es decir, el dólar pasó a ser falso. El dólar se convirtió en dinero falso en el 71. Pero el tema de los maestros falsos. ¿Por qué escuchar a una persona pobre? ¿Por qué escucharías a una persona pobre sobre el dinero? Y ese era mi padre pobre. Un muy buen hombre, doctorado. Pero siempre me decía, ve a la escuela, consigue un trabajo, trabaja duro, paga impuestos, sal de deudas e invierte en bolsa. Estaba tratando de hipnotizarme. Y mi padre rico, gracias a Dios tuve un padre rico, decía, tienes que ser un idiota para seguir ese consejo. Por lo tanto, si no sabes de contabilidad, no tienes responsabilidad. Tienes que tener responsabilidad en tu vida. Es entonces cuando puedes cuestionar el momento en el que alguien te dice que inviertas en bolsa. Siempre respondo, bueno, ¿cuándo recupero mi dinero? En Fake hablo del retorno infinito. Nunca uso mi dinero. No necesito ahorrar dinero. Uso la deuda el 100% del tiempo y no pago impuestos. Tiempo atrás cursé cursos de bienes raíces. No porque me gustaran los bienes raíces, sino porque los bienes raíces tratan de la deuda y los impuestos. Por eso, cuanta más deuda uso, que es dinero real, la deuda es dinero real, menos impuestos pago. Y especialmente con las tasas de interés actualmente, que en este momento son las más bajas en los últimos 5,000 años o algo así. El dinero es barato en este momento.
Está a cero. Lo puedes obtener gratis. ¿Por qué lo ahorrarías? ¿Por qué lo ahorrarías cuando lo imprimen? Es así hasta que te lo cuestionas. Se lo digo a todos los jóvenes. Cuestiónatelo. ¿Qué hay dentro de esa cabeza? ¿Quién te hipnotizó? Y hablo de las inversiones. De invertir. Yo invierto como una persona con información privilegiada. La persona promedio, que sabe muy poco, dice, bueno, la inversión con información privilegiada es ilegal. No, no lo es. Pero han sido programados para pensar que es ilegal. Hay ciertas formas de inversión en las que el uso de información privilegiada es ilegal, pero en su mayor parte no lo es. Pero es lo que les surge pensar porque han sido hipnotizados. Usa información privilegiada. Es un ladrón y encima no paga impuestos. ¿Crees que estaría escribiendo sobre ello si fuera un delincuente? Por eso escribí fake, para que la gente pudiera desafiar la hipnosis incrustada en sus cerebros. Ve a la escuela, trabaja duro, paga impuestos, sal de las deudas. Uso deuda como dinero porque en 1971 el dinero se convirtió en deuda. La gente, al escucharnos y al tener miedo porque están orientados hacia la seguridad, piensan, oh, realmente no podría empezar ahora mismo porque hay una crisis financiera en camino. Entonces, ¿por qué iba a empezar ahora? Porque realmente la seguridad es su fin último. Entonces, ¿qué podrías aportar sobre esto? Sobre la crisis financiera que se avecina. Entiendo que en algún momento futuro empezará a corregirse. Déjame preguntarte esto. Si hubieras comprado un billete para subir al Titanic y supieras que se va a hundir, ¿qué harías? No comprar el billete. Bueno, supongamos que ya lo compraste. De acuerdo, construiría el mejor barco para salir de ahí. Yo me estaría preparando para salir de él lo más rápido posible. Estaría mirando balsas salvavidas y comprobando ciertas cosas, todas las que pudiera, porque nos vamos a hundir. Esa es la diferencia. Los colapsos económicos hacen a los ricos más ricos. De hecho, lo que sucede, y hay un viejo dicho sobre esto en la inversión, cuando el toro sube por las escaleras, hay toros y osos, ¿verdad? Entonces, cuando el toro sube por las escaleras, el oso sale por la ventana. Por lo tanto, si quieres hacerte rico rápidamente, te gustarán los colapsos, porque puedes comprar bajo. Baja tan rápido. Por lo tanto, puedes conseguirlo con acciones a corto, con opciones descubiertas. Sí. Puff. Podría ser instantáneo. Es lento subiendo, pero es rápido cuando se desploma. En este momento, si yo fuera una persona joven, estaría asistiendo probablemente a un curso de opciones sobre acciones para negociar el mercado a la baja, porque te harás rico más rápido de esa manera. Lleva unos 5 años practicarlo, pero me encantan los desplomes y me emociono mucho con ellos. Desgraciadamente, la mayoría de la gente se hunde. Independientemente, los hechos demuestran que las caídas hacen más ricos a los ricos. Si quieres hacerte rico rápidamente, sucede cuando el Titanic se está hundiendo. Podrías vender botes salvavidas. Tienes que cometer errores para aprender, pero nuestras escuelas te castigan por cometer errores y luego también te castigan por pedir ayuda porque a eso se le llama hacer trampas. Yo lo llamo cooperación. En definitiva, todo lo contrario a lo que se te dice en la escuela. Los empresarios no van a ser nunca buenos empleados. Por lo tanto, es mejor pensar en tu condicionamiento y hacer lo contrario. Probablemente te vaya mejor. Me gustaría cambiarlo de ir a la escuela, conseguir un trabajo, ahorrar dinero, pagar impuestos. La pregunta ahora mismo debería ser, ¿cómo hago tanto dinero? Uso la deuda y no pago impuestos legalmente. No estaría diciendo esto si estuviera en otra situación, pero en realidad no tengo nada que ocultar, porque lo hago legalmente. Cuando la gente escucha este consejo y luego salen al mundo, yo incluido, pero digamos que he hecho deporte. Obviamente, tú has tenido entrenamiento militar y ciertas cosas que han hecho que la disciplina evolucionara en ti. Por lo que estoy pensando, ¿qué consejo les darías para que se endurecieran? En caso contrario, cualquier desafío que se te presente hará que te desvanezcas y vuelvas a la seguridad. Correcto, es cierto. Bueno, creo que uno de los mayores problemas es que la gente, la palabra que tengo que usar es resiliencia. El mejor atleta de mi tiempo es Tiger Woods. Acaba de ganar un campeonato. Sí, pero subió y bajó. Empezó todo aquello cuando su mujer le pilló haciendo trampas y demás. La humillación. Y entonces se lesionó la espalda.
se operó y después de un periodo muy largo de bajón, volvió rugiendo a la cima. Si alguna vez has estado en Augusta, el campo de golf donde jugó el maestro, es el campo de golf más duro que he visto nunca. No sé cómo esos tipos juegan en ese campo. Tienes que ser como una cabra montesa para jugar allí. Esos tipos hacen tiros desde aquí abajo, pero el hoyo está allí arriba. En resumen, volvió. Para mí, si hay una historia de resiliencia y determinación y un regreso, es la de Tiger Woods. Le admiro y me asombra. Es realmente un gran hombre para venir de la parte superior a la parte inferior y de nuevo a la parte superior. Y todos tenemos eso en nosotros, excepto en la escuela que siempre dice, no cometas errores, ya que si fallas, eres estúpido. Bueno, pues él volvió y lo hizo más fuerte. La inflación está aquí para quedarse. Está aquí para quedarse. Y el problema con la inflación, esta es mi visión personal sobre ella, es que hace a los ricos más ricos, pero también hace a los pobres más pobres. Es decir, literalmente pobres. La clase media termina siendo la más afectada. Y lo que me preocupa es que una revolución comienza cuando los pobres no pueden sobrevivir. Porque cuando vas a la tienda y un trozo de apio cuesta $20, es como actualmente el petróleo. Entonces, la pregunta debería ser, ¿qué hago? ¿Cómo me protejo contra lo que viene? Porque cuando el comunista Biden cortó el oleoducto XL, el precio del petróleo se fue por las nubes. Yo estaba comprando petróleo a $30 el barril, o vendiendo petróleo a $30 el barril, y luego subió a $130 el barril. Yo me hice muy rico, pero acabó con todos los demás. Además, después de eso, Biden tiene las agallas de culpar a Putin por ello. Pero espera un minuto, ¿eres tú el que cortó el oleoducto? Biden es un criminal, y si entiendes cómo se crea el dólar, estarías en Vancouver, porque en 1944 el dólar de Estados Unidos se convirtió en la moneda de reserva del mundo. Lo que está pasando es una cosa llamada dilema de Triffin. Lo que esto significa es que siempre estamos cortos de dólares, por lo que tienen que seguir imprimiendo, y siempre van a imprimir. Este sistema es defectuoso, y es nuestro tiempo. Por lo tanto, señoras y señores, esto no es un programa político. No somos la CNN, y definitivamente tampoco somos la Fox. Pero será mejor que empecemos a prestar atención. Por eso quería tener a Jay Martin aquí, porque está en el corazón del país de los recursos, que es Vancouver, Columbia Británica. Es hora, si no estás prestando atención, si todavía sigues por inercia, es hora de empezar a prestar atención y tomar el control, porque es exactamente como acabas de decir. Si pensamos que la inflación al consumidor ha sido mala y ha causado descontento civil, solo espera ver los disturbios por falta de alimentos y combustible en las calles. Nunca he sido alguien pesimista. Eso no es lo que soy. Soy un inversor. Busco ganar dinero. Aún así, creo que el resto de la década de 2020 será como los 2 primeros años de la década. Esto es algo sin precedentes, pero es el nuevo precedente y acaba de empezar. Correcto. Y ambos tenemos unos líderes realmente estelares. Vosotros tenés a Trudeau y nosotros a Biden. La forma de actuar de los comunistas es matar a tanta gente como sea posible. Soy un veterano de Vietnam y vi a vietnamitas matando a vietnamitas. Eso no forma parte de nuestra psique, pero el problema con el comunismo, como se puede ver en Ucrania, es que bombardean viviendas, bombardean a mujeres y niños, y todo esto no les importa. Para mí, como infantería de la Marina de los Estados Unidos, es un asesinato. Tendrías que ir a la cárcel por eso. Pero en el sistema comunista está bien asesinar a tu prójimo, un ser humano. Y es por eso por lo que es peligroso. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.